Hola, ¿cómo están? Hace poco tiempo se me vino a la mente hacer este video luego de comprar algunas cositas para decorar mi habitación, y se trata de hacer un unboxing de cosas por las que probablemente la gente me haría bullying, basándome en las cosas que viví en mi niñez o adolescencia, o también por prejuicios en general. Grabar esto fue complejo ya que se trata de quitar esa pena por las cosas que me gustan y que he mantenido en secreto. Luego de tantas cosas que viví, ya no siento miedo de mostrar las cosas que me gustan, y me pareció muy buena idea compartir esto con ustedes. La felicidad no se oculta. Comenzamos con lo más suave y lo más polémico lo dejamos para el final. Entonces esta caja va primero. Aquí tenemos 5 figuras de una de las historias de la literatura y el cine más amadas en el mundo. Pero el motivo del bullying no es por eso, sino por otro motivo. Yo primero compré las figuras con la expectativa de que me llegaran los 3 personajes principales, y como no me fijé bien en la foto de la tienda, me llegó esto. Se supone que este es un Weasley, pero evidentemente es uno de los gemelos. Quedé como un verdadero mogol. En mi defensa, los vendedores lo confunden y te lo venden así. Afortunadamente encontré al verdadero Ron y lo tenemos aquí. Ya la figura de Fred la puse a la venta. Y aquí los tenemos. También conseguí estas figuras de Draco y de Luna, pero como son figuras... Pero como son genéricas, verán que Draco tiene el uniforme de Gryffindor y Luna creo que tiene el de Slytherin. No me juzguen, estaban muy baratas y nada que una pintada no pueda solucionar. Como pueden ver, estas dos son más pequeñas. Pronto sumaré a esta colección las figuras de Fred y George, pero en este tamaño. Con esto estaré haciendo una decoración temática para mi estantería, que está muy vacía. Ahora confieso que no he leído ninguno de los libros. Soy el tipo de persona que se distrae muchísimo cuando está leyendo, entonces se imaginarán que no leo mucho. Ya con eso estoy aclarando que soy fan de las películas. Las figuras me sorprendieron, aunque no son originales, tienen los detalles muy bien pintados, tienen buena calidad de material y son de buen tamaño. Respecto a mi gusto por Harry Potter, hay gente a la que le parece tonto que a los adultos les guste este tipo de cosas y nos califican de inmaduros, pero solo nosotros sabemos las enseñanzas y el impacto que esta historia nos dejó. Pasamos con esta caja. Aquí tenemos figuras y artículos de una de las sagas de videojuegos más importantes de Nintendo. Estoy hablando de The Legend of Zelda. Mi historia con este videojuego comienza en el colegio, en las clases de informática. Mientras que todos los niños jugaban cosas de francotiradores o autos, había un compañero que jugaba Ocarina of Time. Para los que no lo conocen, es un videojuego con pinta medieval. Hay hadas, hay elfos, tesoros, música, castillos y también princesas, enemigos, todo tipo de criaturas. Hay muchísimas cosas. Yo con ese juego quedé súper atrapado, pero era un gusto del que no le hablaba a nadie, ya que se me quedaban viendo raro. Solo por el hecho de que hubiera magia y hadas en vez de autos y prostitutas. Ustedes pensarán que nadie se burla de ese tipo de juegos, pero vivo en un pueblo. Las mentalidades son distintas. Hoy en día, honestamente, me sigo sintiendo algo incomprendido, pero al menos en redes sociales he encontrado algunas comunidades donde puedo compartir mi gusto con otras personas que tengan los mismos intereses, y ha sido algo muy genial. Puedo decir que The Legend of Zelda fue una experiencia muy bonita en mi adolescencia, con la que pude sobrellevar todo lo que sufría en el colegio. Ya pasando a esto, es muy difícil encontrar figuras de mis 2 videojuegos favoritos, que son Ocarina of Time y Majora's Mask. Estuve buscando estas 2, pero están agotadísimas, sean originales, sean copias. Entonces conseguí esta y esta. Estas 2 son de otros juegos de la misma saga, pero a la final pues el personaje principal es el mismo, y son de juegos que quiero probar pronto. La caja de esta figura vino un poco golpeada, pero el acetato protector está intacto. Cada una de las piezas vienen protegidas para que nada se salga de su sitio. El material de la figura se siente de buena calidad. No es un plástico hueco o frágil, pero al ser una figura de imitación, los puntos de articulación sí son algo delicados. De hecho, luego de un rato probando las poses, se le desprendió un bracito. Lo solucioné con pegamento instantáneo y quedó como si nada hubiera pasado.
Aún así hay que manipularlo con cuidado. Viene con otra cara, varios juegos de manos, una pieza de cabello no muy diferente de la otra, su espada, su escudo, una pieza azul para simular un ataque de espada y una funda. La caja de la segunda figura no me llegó tan golpeada, al igual que la otra todo viene ubicado estratégicamente, pero me costó abrir el plástico. Esta figura tiene muchísimos más accesorios y también se siente de muy buena calidad. Tiene una segunda cabeza y viene con un caballo, o bueno, aún no me queda claro si es su icónica yegua Epona, ya que Epona tiene cabello blanco, pero no sé, si alguien sabe que me explique. La figura tiene algunos puntos de movimiento y es muy fácil sacar las piezas para poner otras. Ambas figuras me sorprendieron, para hacer imitaciones tienen muy buena calidad de detalles, muy buena cantidad de accesorios y se verán genial en mi estantería. Y también me llegó esta ocarina. Esto es un instrumento de viento, está hecho de porcelana. Esto literalmente define la historia del videojuego. La caja de este instrumento llegó en perfectas condiciones. Al abrir lo primero que se ve es un estuche, creo que de lona, seguido de un folleto para aprender algunas canciones. Irónicamente solo hay una canción del videojuego, las demás son de Feliz Cumpleaños o Navidad. Y bueno, esta es la ocarina, es un poco pesada y me encanta el acabado y los colores. Junto a ella viene un soporte con forma de dedos, pero ambas cosas están hechas del mismo material. Creo que son de porcelana, entonces es casi imposible colocar el instrumento en esta cosa sin que se deslice. Sufrí como nunca haciendo este video, pero así es como se ve en su base. Por último me llegó esta figura de aquí. A simple vista no tienen que ver nada con el juego, pero pronto lo será y les estaré haciendo un video de eso. La caja de este producto es muy delgada y llegó casi aplastada, pero la figura llegó bien. Este tipo de figura es una versión más avanzada del maniquí de madera que se usa para dibujo. El material es más flexible que el de las otras figuras que les mostré, pero si se trata con cuidado no le pasa nada. Claramente no la usaré para dibujo, sino para convertirla en un personaje de The Legend of Zelda. Y bueno, en cuanto a esta colección ya acabamos. Vamos con la tercera caja. Esta vez no es de temática de películas o de videojuegos. Esto se trata de caricaturas. No me acuerdo a qué edad comencé a ver caricaturas, pero sí me acuerdo que los televisores de esa época eran así o así, y que para sintonizar un canal había que mover la antena. Las primeras caricaturas que me gustaban era La Pantera Rosa, Dexter, Johnny Bravo, El Oso Hormiguero, los Looney Tunes y casi todo lo de Cartoon Network. Pero de todas estas caricaturas había una en especial que me gustaba muchísimo por el tipo de humor que tenía, por la estética, los colores, los personajes, pero era un programa que evocaba una energía femenina bastante alta y obviamente pensaba que lo tenía que mantener en secreto. Todos los niños que conocía hablaban de Dragon Ball, de Pokémon, de lucha libre o cosas así por el estilo, pero irónicamente las niñas que conocía tampoco les gustaba. Ellas hablaban más de música o de telenovelas, pero bueno, les estoy hablando de... Las chicas superpoderosas. De ellas tres, creo que mi favorita es Burbuja, luego Bellota y por último Bombón. Nunca antes tuve Funkos, no me llamaban tanto la atención, pero estas figuras en especial me encantaron. Tan pronto supe que existían, las quise comprar. Para completar esta colección también conseguí a Mojojojo y a Peludito. También existe una figura de él, pero ya no se fabrica, es de una colección pasada, entonces es muy caro y muy difícil conseguirlo. Pero bueno, algún día. El empaquetado de los Funko Pop es muy sencillo y el acetato que los protege es muy duro. Como pueden ver, las chicas tienen una base que simula el destello de luz cuando están volando y ese detalle me gustó mucho. En cuanto a Peludito y Mojojojo, también me gustó el diseño y los colores que tienen. Sin duda, esta es una compra de la que no me arrepiento y a futuro espero conseguir más personajes de esta caricatura.
superpoderosas. Por otro lado, conseguí estas figuras de la cajita feliz de McDonald's en el año 2016. Están un poco desgastadas, pero las voy a restaurar para otro video. Bueno, ya vamos subiendo de nivel con esto que tengo aquí. Tengo miedo. El paquete más odiado lo dejé para el final del video, pero ya de por sí esto que tengo aquí representa en gran medida la intimidación, los malos comentarios, los insultos que sufrí en mi niñez y adolescencia, no solo en el colegio, sino también en mi propia casa. Les explico. Yo nací rodeado de energía femenina, tengo hermanas, primas, tías, y en el colegio y con los vecinos siempre me llevaba bien con las niñas, con las hijas de los vecinos o con las niñas del salón. Desde muy pequeño, desde que tengo memoria, toda esa energía femenina influyó en mis intereses, en mi personalidad, y obviamente por ese motivo desde muy pequeño, desde que entré al colegio, era una pesadilla para mí, por la manera en la que me trataban. A mí desde los 4 años ya me intimidaban, no importaba lo que yo hiciera, todo estaba mal. Por otro lado, en mi casa nunca me compraban los juguetes que yo quería, el hecho de que me gustaran esas cosas ya era como una decepción para la familia. Como era un niño, pues simplemente buscaba cosas que se parecieran a lo que yo quería para empezar a jugar e imaginar como cualquier otro niño. Obviamente mis gustos han cambiado y lo que tengo aquí ya no lo veo como un juguete, sino como un objeto decorativo que también coincide con mi gusto por las antigüedades. Y se trata de... Y bueno, esta es una muñeca que tiene aspecto antiguo, tiene articulaciones en algunas partes del cuerpo para hacer diferentes poses. Esto es un poco incómodo. El tamaño es de 60 centímetros y vienen de China. Pero también el motivo de esta compra tiene otra explicación. Hace unos meses alguien me mostró un anime llamado Another, donde una de las protagonistas vivía algo así como en una casa museo y aparecían muñecas de este tipo. Se supone que ellas le daban un toque de miedo a la trama, pero a mí me gustaron. Luego de varias semanas fuimos a un almacén y la vi a ella. Yo mencioné que me había gustado mucho y me la dieron de cumpleaños. Yo pensaba que en esa tienda esta era la única que tenían, pero donde estaba esta colocaron esta. En esa misma tienda me dijeron que había otra diferente, pero que estaba en otra sede, entonces fui y conseguí esta. Y me quedé sin plata. Pero esto no acaba aquí. Como ya no tenían nada diferente, compré nuevamente esto. Y ustedes dirán, ¿para qué compraste dos iguales? Esta la compré para convertirla en otra princesa Disney. Estas muñecas venían muy bien aseguradas del cuello, piernas y brazos. El vestuario es artesanal y cuenta con 19 puntos de articulación. No sé específicamente de qué material sean, pero se siente de un material compacto y duro. El vestuario es bastante completo y la ropa se asemeja muchísimo a su respectivo personaje. Este tipo de muñecas usan peluca y bueno, aquí les va una pista de quién será la otra princesa. De ese proceso les estaré haciendo un video. Mucha gente hace comentarios de que estas muñecas parecen poseídas por el aspecto que tienen, pero justamente eso es lo que me gusta de ellas. Ya desde antes me han gustado cosas con este tipo de aspecto. De hecho tengo aquí en mi habitación, ya les muestro. Ya desde hace mucho tiempo tenía esta, ha salido en algunos de mis videos y a la gente le da mucho miedo, no sé por qué. Ahora veamos un stop motion. Ahora sí viene el artículo más despreciado y más odiado del mundo. O bueno, quizá a esto no lo odien como tal, pero sí está ligado a una polémica muy grande de los últimos años. Saquemos esto de aquí. Creo que ya la tengo. A esta muñeca la compré por 3 motivos. El primero fue haber hecho un video crítica a la sirenita en aspectos técnicos y que ese video haya llegado casi a las 600,000 vistas. Y mejor aún, que a la gente le gustara y que más de un 90% de los comentarios hayan estado de acuerdo con lo que dije. Para mí esto es un símbolo de resiliencia, ya que tenía muchísimo miedo de hacer ese video y lo pospuse por mucho tiempo. En ese entonces tenía mucho miedo de que por hacer ese video me llegara muy duro el hate, pero finalmente lo hice y fue un gran éxito. Y también gracias a ello salí de una muy mala racha en mi canal. El segundo motivo es que desde que era niño me gustaban muchísimo las sirenas. Yo todo el tiempo dibujaba sirenas y asimismo sentía una fascinación muy grande por estos seres mitológicos. Irónicamente, en esos tiempos nunca vi la sirenita animada de Disney. Yo conocía la película de esta sirenita que es japonesa y salió mucho antes que la de Disney. Es mucho más fiel a la historia original de Hans
Sanderson. Entonces a mí el cambio de tono de piel pues es algo que no me afectó como a los demás, porque soy consciente que La Sirenita tiene muchísimas versiones. Y así como Disney hizo una Cenicienta negra y luego hicieron una Cenicienta blanca, puede que pase lo mismo con esta película. Y el último motivo para comprar esta muñeca es que esta Sirenita se convirtió en un suceso revolucionario. Y les diré por qué. Literalmente el cambio de tono de un personaje ficticio provocó una ola de odio de todas las dimensiones contra Disney, también en contra de Halle Bailey. Hablaron del progresismo, de agendas woke y se escandalizaron las familias conservadoras. Y lo más irónico es que el público más ofendido por este cambio han sido hombres adultos que probablemente nunca han visto una película de princesas. Vayan a cualquier publicación de la película y dense cuenta quiénes son los que hacen malos comentarios. Casi siempre la mayoría son hombres ya muy mayores, una que otra señora también, y son muy pocos los que son jóvenes o los que son realmente fans de La Sirenita. Pero bueno, el punto es que esa película estuvo en boca de todo el mundo y los enfrentamientos de quienes la apoyan y de quienes la odian todavía continúan. Lamentablemente, gente racista se sumó a esta ola de odio para crear memes despectivos y prejuiciosos de la comunidad negra. Criticaron el aspecto físico de la actriz y la gente se hizo fanática de cualquier otra cosa que representara una competencia para esta película, sin importar que fueran películas con personajes progre, y hasta se unió muchísima gente para apoyar a una sirena que lamentablemente fracasó. A la final esta película no fue un éxito, pero tampoco fue un fracaso. Simplemente existió para sacar a flote la doble moral, el racismo, no en toda la gente, pero sí muchos, y que por esta película todo el mundo se convirtió experto en biología, antropología, actuación, dirección y hasta en etnólogos se convirtieron con tal de tener algún argumento, todo para encontrar una lógica en un personaje de ficción. Un personaje de ficción que salió de la mente de un escritor que contó la historia de un amor homosexual de una manera muy metafórica. ¿O no lo sabían? Pasando a la muñeca, la compré en Amazon, me llegó directamente de Estados Unidos y lo gracioso es que así me salió mucho más barato que comprándola aquí en Colombia. Aquí la encontrabas al doble o hasta al triple del precio. Esta sirena tiene más protección que el Vaticano. Fue bastante laborioso quitar todos los seguros que la sujetan. Tenían un montón de plásticos y ligas. La muñeca ya viene colocada en su base de exhibición y tiene brazos articulados. Su aleta es de tela con escamas brillantes y debajo de esta se ven sus pies. No me gustó que las piernas están algo rígidas y se necesita algo de fuerza para que tengan movimiento, pero como no van a tener uso, no importa. Más allá de la polémica que tuvo esta película, siento que La Sirena es muy bonita, diferente y sobre todo bien hecha. La pondré en un sitio especial y cada que la vea recordaré que no importa cuánto te odien mientras estés brillando. Ya hemos acabado con todos los paquetes y llegamos al final. Me siento muy feliz de compartir esto con ustedes y también emocionado de comenzar el proyecto que les mencioné con esta figura y esta muñeca. Espero que les haya gustado el video y que me comenten qué tipo de cosas coleccionan y si hay algo que ustedes tengan que les parezca difícil de explicar a los demás. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.